Hola, en la ingeniería, la optimización es fundamental en la resolución de problemas. Vamos a hablar acerca de cómo puede utilizarse los algoritmos genéticos para resolver problemas de optimización. Mi nombre es Juan Pablo Reques y vamos a hablar de esto ahora. Bueno, los algoritmos genéticos son algoritmos inteligentes, o como se llaman ahora algoritmos inteligentes, que están hechos para resolver problemas de gran variedad. En particular, los algoritmos genéticos se utilizan para resolver problemas de optimización. Optimización, la palabra optimización no debe ser usada a la ligera. La palabra optimización en ingeniería tiene un significado específico. Y este significado es hallar el mayor valor o el menor valor que puede tener una función. En verdad, se refiere al procedimiento en el que uno busca cuáles son los valores en el dominio de la función que hacen que la función obtenga su máximo o su mínimo local o global en un contexto. Entonces, optimizar, la palabra optimizar, cada vez que uno habla de ella, se está refiriendo a este procedimiento en el cual uno está buscando el mayor posible valor de una función o el menor posible valor de una función. Para la solución utilizando algoritmos genéticos, bueno, la idea es utilizar un enfoque diferente a cómo se hace en la mayoría de los problemas o cómo se resuelven la mayoría de los problemas de optimización utilizando métodos de cálculo. En ellos, bueno, se propone calcular las derivadas, los gradientes, los hessianos, una cantidad de factores y de expresiones que están dados en términos de la variación de la función en el dominio donde está estudiándose y se usa un acercamiento que es más aleatorio, inspirado en la manera como funciona los nichos de seres vivos en un ambiente, en un ecosistema. La idea es que cuando uno deja un grupo de organismos en un medio, ellos van a modificar, van a mutar, a cruzarse de forma que al pasar el tiempo, los individuos que están más adaptados a ese ambiente son los que sobreviven y los que se imponen. Esto es un principio de evolución. En matemática, obviamente no tenemos la evolución sobre estructuras matemáticas, pero podemos utilizar estas mismas ideas para describir cómo funciona una población en particular. Entonces la idea es que uno, si está buscando optimizar una función dentro de un espacio, dentro de un rango, uno lo que hace es proponer un conjunto de individuos dentro de ese rango. Digamos, uno tiene un plano y uno coloca 10 individuos aleatorios en el plano. Cada individuo indica una coordenada específica del plano. Entonces uno está seleccionando, digamos, 10 individuos en ese plano. Y luego uno evalúa qué tan bueno es cada uno de esos individuos en relación a la función que se desea optimizar. O sea, uno determina qué tan bien ajustado está. Esto sería, uno toma estos puntos y los mete en la función y esto produce un valor. Si se está maximizando, por ejemplo, el que produzca el mayor valor será el mejor de todos los individuos. Y si se estuviera minimizando, el que produzca el menor valor será el mejor de todos los individuos. Entonces, una vez que uno ha hecho eso, uno elige los mejores y los peores y hace cruces entre ellos. Para hacer el cruce hay que definir algunas propiedades que debe tener el individuo para que la información que contiene pueda cruzarse con la información de otros. Y eso se hace a través de la elección de bits o de la composición de la información utilizando bits, que se llaman genes. Pero el procedimiento entonces es tomar los distintos individuos y cruzarlos en función de lo que se desea, si son los mejores o los peores, o se va a cruzar el mejor con los peores, o nada más los mejores entre sí, y de obtener nuevos elementos de la población. La idea es bastante sencilla. Uno, primero, para un problema cualquiera de
algoritmo genético, un problema de optimización, uno inicializa la población. Es decir, uno sabe la región donde quiere buscar la población, o a lo mejor tiene una idea de la región donde quiere buscar la población, digamos en el plano XY. No sabe dónde están los resultados, pero sabe que está buscando en el plano XY. Debe tener definido cuál es la función con la que se va a trabajar. Entonces uno inicializa una población. Uno establece una población dentro de este plano. Y luego se hacen una y otra vez operaciones de cruce, que se llama crossover, mutaciones, mutation, phenotype mapping, que es la determinación del fenotipo, y la computación del ajuste. Entonces uno toma los individuos, los cruza, los muta, eh, y utiliza la combinación de operaciones para ir obteniendo mejores resultados. Uno repite una y otra vez cada una de estas etapas hasta que completa una nueva población. Y una vez que uno completa una nueva población, hace una selección de los individuos de la población y vuelve a repetir el procedimiento. Y uno lo hace tantas veces como generaciones se deseen. En teoría, si los individuos dan un mejor ajuste en cada generación, eventualmente toda la población va a acercarse hasta el punto más óptimo. Sin embargo, aunque no ocurra que todos los individuos se acerquen al punto más óptimo de la región, al minimizador o al maximizador, es posible lograr conseguir otros resultados adicionales al que se hace convencionalmente en optimización. Como se establece un número de individuos, podría ser 10, podría ser 50, podrían ser 2000, eso depende del problema con el que se esté trabajando. Como se trabaja con un número inicial de individuos y cada población uno intenta mantener el mismo número de individuos, es posible que existan grupos que se vayan aislando a distintas regiones de la sección de búsqueda, del espacio donde se está haciendo la búsqueda. Entonces es posible que haya distintos grupos separados que están completamente aislados y cada uno represente una solución particular del problema o una solución de interés. Algo que no hacen otros métodos numéricos, que lo puede hacer los algoritmos genéticos, es dar múltiples soluciones para un solo problema. Obviamente, esto es una frase que está dicho a la ligera, no son múltiples soluciones, la solución será única, pero es posible obtener otras soluciones un poco más generales o macroscópicas o que sirven en otros contextos que pueden perderse cuando uno hace un método numérico. Es decir, tal vez hay una región que no es óptima, pero que trabajar en esa región produce unos resultados aceptables y que uno no lo había considerado porque no sabía que esa región existiera. Los algoritmos genéticos podrían mostrar esos resultados. En particular, le decimos crossover a la información genética del cruce que ocurre de entre dos individuos. Si un individuo está representado por un conjunto de bits, digamos, entonces el cruce o el crossover se hace en función de algún corte que se elija sobre ese conjunto de bits. O sea, si un individuo está representado por 8 elementos, entonces se eligen los primeros 3 elementos de un individuo y los últimos 5 de otro, y esos se utilizan para generar un nuevo individuo. Con respecto a la mutación se refiere a que a uno de estos 8 elementos, por ejemplo, pueda cambiar de valor. Como en algoritmos genéticos, estas cantidades, estos grupos se pueden representar o se suelen representar como bits. Entonces, hacer una mutación implica tomar un bit y cambiarle el signo de 0 a 1. El mapeo de fenotipo se refiere que uno tiene que garantizar que el individuo debe tener unas características en particulares. Por ejemplo, si vamos a hablar acerca de organismos vivos, para que un individuo pueda reproducirse, el organismo debe estar vivo.
Aquí lo que quiere decir es que no todos los problemas son iguales en la optimización matemática, esto por lo general no ocurre, pero en muchos casos es necesario considerar que el individuo que uno obtiene tiene características como que puede generar una solución. Por ejemplo, si todos los bits por casualidad llegan a valer cero, tal vez eso representa a un número que no corresponde al dominio donde se está trabajando, o si se está intentando optimizar y lo que se quiere es determinar qué función se va a usar. Esto es otro tipo de optimización, pero en donde lo que no se conoce en vez de números son funciones. Entonces, si la función no está codificada de una forma en particular en su descripción, entonces no se podría utilizar el mapeo de fenotipo. No siempre es utilizado el mapeo de fenotipo, pero está incluido en la base de- del algoritmo genético. Y por último, es necesario ver cuál es el ajuste. Y ver el ajuste es evaluar directamente cada individuo dentro de la función que se desea optimizar. Como en los casos anteriores, vamos a utilizar un acercamiento de solución de problemas directamente en el software MATLAB para explicar tanto la interfaz como los detalles específicos de la implementación en estas herramientas. Vamos a considerar entonces estos problemas. El primero de ellos es una función f de xy, que es x al cuadrado más y cuadrado. Es muy sencilla la optimización. Esta función puede notarse fácilmente que el óptimo de esta función ocurre, bueno, esto es un paraboloide. Creo que es un paraboloide. Esto es un paraboloide y bueno, el mínimo de ella, porque realmente no es el máximo, es el mínimo, ocurre cuando x es igual a cero y y es igual a cero. Naturalmente esto ocurre, este es en el punto mínimo de la función, esta función tiene una forma más o menos como así, y aquí tenemos el punto mínimo. Esto parece una cara. Bueno, aquí tenemos la forma que debe obtener el mínimo de la función está en la parte inferior. Entonces, la idea en este caso es, vamos a tomar otro color para hacer esta gráfica. Vamos a suponer entonces que tenemos el dominio en el espacio y tenemos aquí una coordenada x, una coordenada y la z corresponde a la función con la que estamos evaluando que se llama f de xy y esto es x al cuadrado más y cuadrado. Entonces, en la optimización utilizando algoritmos genéticos, nosotros vamos a suponer que vamos a trabajar para todos los valores de x posibles. Obviamente la solución de este problema es trivial, pero vamos a suponer que tenemos esta región. La voy a volver a graficar. Tenemos aquí el eje x y el eje y. Este es el plano, pues. Tenemos el eje x y el eje y. Tenemos el eje X y el eje Y. Y entonces, bueno, yo no sé cuál es la solución. Obviamente la solución está en el origen. Pero yo lo que voy a hacer es determinar un conjunto de individuos en el plano, conseguidos al azar, digamos, un grupo de individuos, y cada uno de esos individuos tiene una imagen en la altura. Es decir, estos individuos, digamos que yo los que yo los traigo para acá, y cada uno de estos individuos tiene una altura. Cada individuo, digamos, un punto cualquiera P tiene unas coordenadas X y Y. Entonces yo voy a representar a este punto P, bueno, dependiendo de cómo yo lo desee representar, pero voy a representarlo como un vector que contiene números binarios, o sea, un número binario. Voy a suponer que los primeros elementos van a corresponder a la variable X, y entonces esto digamos 1, 0, 1 y 1, y aquí tener 0, 0, 1 y 0. ¿Por qué decidí estos valores? Bueno, completamente aleatorio. Vamos a marcar esto tal vez en otro color para que quede claro.
que aquí me estoy refiriendo, estos valores corresponden a la variable y estos valores corresponden a la variable x. Dicho de otra forma, los primeros 4 bits de este número son de la variable x y los segundos 4 bits son de la variable y. Entonces, el número x y el número y están formados cada uno por 4 elementos de información, pero la combinación completa de todos ellos es el cromosoma de este individuo que se llama P. Entonces, el cromosoma está formado por, bueno, cada uno de los individuos tiene, cada individuo que es este individuo que tiene 8 elementos, 8 bits, tiene dos valores de la variable X y Y, pero todas están conformadas en un solo cromosoma. A cada uno de los elementos que forman parte de un gen, y gen se le dice a cada variable, esto es un gen y esto es otro gen, el cromosoma está formado por dos genes y los genes tienen cada uno en este caso 4 bits. Hay múltiples formas para trabajar con los bits, con los genes y con los individuos que forman parte de la población. Lo importante es que, bueno, se generan un conjunto de individuos de esta forma y entonces cuando están descritos los individuos utilizando una notación como la que acabo de notar, y si elegimos otro individuo aleatorio, digamos P2, y este individuo aleatorio es 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Bueno, este individuo también tiene genes, también tiene bits, y entonces yo podría elegir, por ejemplo, esta sección, o dividir a este individuo de esta forma y combinarlo con el individuo P1 utilizando los elementos que sean consistentes. Por lo menos si yo divido por aquí, puedo combinar con este otro y puedo tener un hijo entre ellos dos que va a tener parte de la información que hay en P2 y parte de la información que hay en P1. Bueno, pero yo no estoy cortando donde se tiene cada variable, yo estoy cortando en otro lugar. Sí, el cruce no ocurre donde uno obtendría las variables, sino en cualquier lugar del individuo para garantizar los comportamientos, para intentar duplicar los comportamientos de los fenómenos naturales con la combinación de los genes de los individuos. O sea, la idea no es tomar directamente el valor de la variable y unirlo con otro, porque eso no va a producir ningún cambio, sino que los valores se vayan combinando unos con otros. Entonces, bueno, esto es una introducción. Parte de esto está en los libros y no voy a profundizar un poco más aquí, pero vamos a mostrar un ejemplo de esto. Bien, queremos crear una función. Vamos a graficar primero esta región de la cual ya hablamos hace un momento. Eh, yo quiero crear un rango para los valores de x. X voy a decir que va entre menos, no sé, entre menos 5, incrementos de 0.1 hasta 5. Lo mismo con y, va a ser igual a x. Y ahora vamos a generar la superficie, vamos a generar un mesh grid, digamos x, y es mesh grid x, y vamos a hacer que z sea igual a x al cuadrado más y al cuadrado, y vamos a hacer una superficie de z, perdón, de x, y z. Y vamos a ejecutar esto. Y si esto todo sale bien, bueno, aquí tenemos la superficie con la que estamos trabajando. Lo que estoy haciendo es, vean, aquí defino que x va entre menos 5 y 5, que y es lo mismo que x, que va entre menos 5 y 5. Luego hago una rejilla, es decir, establezco una región en el plano donde para cada punto existe una coordenada en x y una coordenada en y. Luego calculo cada uno de los valores de z, que es la función que vamos a evaluar, que era el paraboloide este del que estoy hablando, x al cuadrado más y cuadrado. Vean que lo hago elemento a elemento para que se
utilice la forma vectorial de los elementos y hago la superficie. Esto en realidad lo que estoy intentando es mostrar la superficie, ver que hay un mínimo, el mínimo es claramente el punto 00, eso ya lo habíamos analizado, ya conocemos el tema de cómo resolver el problema. Ahora la manera de cómo lo voy a implementar en MATLAB. MATLAB tiene una herramienta para resolver problemas de algoritmos genéticos y queremos utilizarla directamente. Yo tengo una plantilla que estoy suministrando junto con este video, en el cual la idea es escribir las variables y todas las partes del problema, porque por supuesto este problema es un problema muy simple, pero el problema que hablábamos del paraboloide, pero los problemas de optimización no son tan simples. Entonces esta plantilla se ve relativamente larga, pero la idea es que uno pueda ubicar en cada lugar las cosas que son necesarias. Cuando uno hace optimización hay muchas más cosas que considerar y por eso es que esta plantilla es más larga. Entonces, considerando la función de la que estábamos hablando hace un instante, la función de la que estábamos hablando tiene como característica, bueno, primero le voy a poner un nombre. Este archivo se llama objetivo, yo le voy a poner un nuevo nombre, lo voy a guardar como, y como este es el primer ejemplo que hago, lo voy a llamar ejemplo 1. La función debe llamarse exactamente igual que como se llama el archivo. El archivo se llama ejemplo 1, así que esta función debo cambiar el nombre de objetivo a ejemplo 1. Yo puedo dejar el mismo nombre y entonces sobrescribo el archivo. Eso es una decisión personal. Pero lo que quiero decir es que este archivo que está creado como una function debe llamarse exactamente igual que como está llamado el documento que existe en el archivo de la computadora. Luego, vamos a identificar que todo problema de optimización debe tener variables. Uno debe que escribir cuál es el número de variables, aunque este valor no se utiliza, pero bueno, no lo voy a utilizar en esta función. Este problema tenía dos variables, una era la variable x y la variable y. Entonces digo que n son dos variables, aunque no lo voy a utilizar. La primera de las variables es la variable x. Y la segunda de las variables es la variable y, como ya ustedes han visto en otros videos anteriores. Yo suelo tomar, pero esto no puede llamarse de esta forma. Vamos a llamarlos x1 y x2. La variable de entrada de esta función es la variable x. Y bueno, esta variable contiene varios elementos y yo lo que voy a hacer es separarlos en cada uno de las variables con las que voy a trabajar. La variable x1 y la variable x2. Voy a trabajar con dos funciones. Luego tengo una sección de condiciones si existieran condiciones de operación o si yo quisiera sacar algunos cálculos adicionales antes de calcular la función como tal. Y por último, en la sección 4, lo que voy a colocar es la función que yo quiero evaluar. Parece como mucho viaje toda esta sección de comentarios, pero yo lo que quiero indicar es que posiblemente una vez que uno ha separado las variables, uno quiere hacer cálculos con ellos, uno tiene un conjunto de parámetros que dependen del problema en particular, digamos la presión, digamos la temperatura, digamos el flujo, la corriente, cualquier otra condición que uno quiera que forme parte del modelo con el que uno va a trabajar. Uno quiere hacer algunos cálculos previos con estas variables antes de escribir la función resultante, porque la función resultante es relativamente complicada. Y bueno, uno al final escribe la función que uno va a obtener. La función que uno va a calcular en este caso sería x al cuadrado, que es x1 elevado al cuadrado, más y1, perdón, x2 elevado al cuadrado. Las variables habíamos dicho que eran x1 y x2. Entonces, bueno, esto es x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Esta es la función con la que estoy trabajando. Lo puedo guardar. Esto funciona correctamente. Esta función, que yo estoy llamando función objetivo, que era una plantilla, en realidad la idea es que esta es la función que uno quiere optimizar. Yo quiero hallar el óptimo de esta función, el mínimo. Ya habíamos mostrado que esta función tiene esta curva y esto es una función que recibe valores de x y valores de y me da esta curva. Y cómo se consigue la curva, estos valores se elevan al cuadrado. Parece una vuelta muy larga, pero y yo puedo en cualquier momento, si lo quiero hacer, y lo voy a hacer en este momento, yo puedo borrar toda la información aquí que no se utiliza y esto me va a quedar de esta forma. Ahora se ve mucho más sencillo, que es lo que se hace aquí.
La entrada, que es x, se dividió en dos elementos y el primer elemento lo estoy elevando al cuadrado, el segundo elemento lo estoy elevando al cuadrado y eso lo estoy sumando. Esta función es mucho más sencilla de ver así, por supuesto, pero la otra está, la plantilla está pensada para construir problemas más complejos. Entonces puedo guardar esto. Yo no generé ahorita código, lo que hice fue eliminar comentarios. Y una vez que tengo la función creada, vamos a utilizar el toolbox de, de MATLAB para resolver problemas de optimización. Bien, vamos a el command window y escribimos OptimTools. OptimTool, no en plural, en singular. Esta herramienta ya está siendo obsoleta en MATLAB. Las versiones más actuales de MATLAB, las últimas versiones de MATLAB, ya no incluyen esta herramienta, pero es la que vamos a trabajar en este video. Es bastante útil y bastante práctica, además de que la interfaz es relativamente complicada, pero es bastante útil y nos permite resolver problemas de manera relativamente sencilla. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como estamos hablando específicamente de algoritmos genéticos, vamos a modificar el solver que está como fmincon y vamos a elegir GA, Genetic Algorithms. Seleccionamos el solver y ahora toda la interfaz cambia para resolver específicamente problemas de algoritmos genéticos. El nombre que yo creé para la función, el archivo que yo creé se llama ejemplo1, que fue el que yo obtuve cuando modifiqué el archivo que se llamaba originalmente objetivo. Este archivo se llama ejemplo1. Y este archivo es una función que recibe una variable x y produce un objetivo, el resultado de la función que quiero minimizar. Tiene que ser minimización. Tenemos que hablar de problemas específicos de minimización. Entonces, cuando estoy en la herramienta, después que selecciono algoritmos genéticos, donde dice función de ajuste, se refiere a esa función y la vamos a nombrar primero colocando la letra arroba, el símbolo arroba, y luego el nombre del archivo que hemos creado, ejemplo 1. Nos va a preguntar cuántas variables tenemos. Por eso lo escribí por allá, porque al uno escribirlo por allá, uno ya lo identificó antes de colocarlo aquí. ¿Cuántas variables se tienen? 2. Eso no influye el archivo, pero nos ayudaba a identificar cuántas variables vamos a tener. Debido a que nosotros no estamos hablando en este video acerca de optimización como tal, yo no voy a explicar en este punto cómo se eligen las desigualdades de linealidad, las igualdades de linealidad, los límites no lineales. No voy a indicar restricciones sobre las ecuaciones con las que vamos a trabajar, por lo menos en este punto. Sin embargo, es muy importante que en muchos problemas de optimización es necesario establecer condiciones de restricciones. Las optimizaciones, el problema de optimización, muchos problemas deben resolverse con un conjunto de restricciones. Luego, ¿qué nos interesa mostrar de este problema? Nosotros estamos hablando de que esto lo vamos a resolver utilizando algoritmos genéticos. En la derecha tenemos que elegir elementos o detalles de estos algoritmos genéticos. Por ejemplo, si yo quiero especificar que la población inicial va a tener 20 individuos, yo en opciones donde dice Population Size debo indicar que son 20 individuos. El tamaño, él usa 50 si hay menos de 5 variables y si no utiliza 200. Yo quiero en este punto, porque el problema es súper sencillo, nada más 20 individuos. Pero dependerá del problema, necesitaré más o menor cantidad de individuos iniciales y eso se determina, bueno, por la experiencia y a través de la experimentación. No voy a establecer características de la población inicial, aunque podría establecerse de los rangos ni de los fines de cada uno. Sin embargo, lo que sí voy a modificar es que en la parte inferior del código, nosotros podemos modificar muchas otras cosas, ¿no? De los que está indicado aquí, población inicial, las puntuaciones, los rangos de las variables. Podemos especificar cómo ocurre la migración. No es un parámetro de lo que estemos hablando. Hay otros detalles relevantes, pero
por ejemplo, podemos ver cuánto es el número de generaciones. Yo quisiera, vamos a poner que esto tarde, digamos, esto es mucho para este problema, 100 generaciones. Que se haga el cálculo un máximo de 100 veces, pero podría especificar 1000 o podría especificar 200 generaciones, cuantas yo necesite. Y luego vamos a elegir que vamos a graficar específicamente al respecto de este problema. Por ejemplo, yo estoy interesado en el mejor ajuste, en el mejor individuo. Estoy interesado en determinar, estoy interesado en determinar la, el score del individuo, perdón, estoy interesado en determinar la distancia promedio entre los individuos y estoy interesado en, sí, en los scores. Y vamos a ver qué significa todo esto. Estas son las gráficas con las que voy a trabajar en este momento. El ajuste que va a mostrar cómo cambia la evaluación de la función, cuál es el mejor individuo, es decir, cuáles son sus coordenadas, cómo es la distancia, la curva promedio entre los individuos y por último, cuántos son los scores de los individuos. Y una vez que yo he elegido esto, le voy a dar al botón de iniciar. Si todo sale bien, aquí debería mostrar en la parte, en la parte inferior el que está corriendo y debe mostrar unas gráficas donde se muestra el ajuste de cada individuo, la distancia promedio entre los individuos, se muestra el ajuste y se muestra actualmente cuál es el mejor individuo. Una vez que ha terminado el procedimiento, aquí esto debe dar un mensaje que la optimización terminó porque no ocurrieron más cambios en este caso de la tolerancia y le debe mostrar los resultados de las variables. Eran dos variables, la primera variable aquí muestra que es menos 0.017 y la otra es menos 0.055. Esto es lo que se muestra en estos diagramas. Eh, si yo quiero separar alguna gráfica, le doy, selecciono la gráfica resultante, le doy botón derecho, le doy abrir esta gráfica en una nueva ventana y MATLAB debería mostrar esa gráfica aparte. Aquí lo que se está mostrando es el ajuste en función de las generaciones. El ajuste se refiere al valor de la función f, que es la que estamos evaluando, que en este caso x cuadrado más y cuadrado, para cada una de las generaciones. Esto es el ajuste en particular que se ha obtenido para cada generación. El mejor ajuste, bueno, está representado por los punticos estos negros aquí abajo. Y como hay, bueno, 20 individuos, hay un ajuste promedio. Cada punto en una generación representa el promedio, la suma de todos los ajustes, en dividido entre el número de individuos. Entonces, aquí se muestra cuál es el mejor ajuste, cuál es el promedio de los ajustes en cada una de las generaciones. Aquí, por ejemplo, le doy botón derecho, me va a abrir las coordenadas. Este es el individuo ganador. El individuo ganador tiene, estos son dos variables. La variable 1, su valor es menos 0.02, aproximadamente menos 0.017. Esta barra representa la variable 1 y esta barra representa la variable 2, que es menos 0.05 aproximadamente, menos 0.055. Entonces, esto me muestra los resultados de cada uno de los individuos que también están representados aquí en el punto final. ¿Ok? Si le doy el botón derecho en la distancia promedio entre individuos, entonces lo que estoy viendo es cuánto es la distancia de los puntos entre los individuos en una población. Una población tiene 20 individuos, si uno calcula la distancia entre ellos, bueno, puede ver que las distancias son relativamente largas al principio, pero que a medida que la generación de las poblaciones van avanzando, todas las distancias se van haciendo más pequeñas hasta que llega un momento en que casi todos los individuos están cerca de la población, cerca del punto resultante, cerca del punto final. O sea, las distancias se hacen cada vez más pequeñas y todos terminan dentro de una región cercana al punto óptimo.
De todas maneras, es posible que ustedes puedan ver cada una de las explicaciones en cada una de las opciones y los resultados dentro de la ayuda que aparece aquí a la derecha. Por ejemplo, la diversidad, debió haber sido más interesante que hubiéramos mostrado de la diversidad de, de los puntos de la población en cada generación, que es lo que mostré. Tal vez es lo que deberíamos estar mostrando. Pero esto muestra el ajuste de cada individuo dentro de una población. Esta que estoy mostrando es exactamente el récord, la puntuación, digámoslo. Mientras el individuo sea mejor, tendrá, en este caso, un ajuste mejor, que el ajuste se refiere en este caso, a que sea mínimo. Entonces, mientras más grande sea la barra, peor será su ajuste. Eh, y queremos mostrar, aquí están representados cuánto es el ajuste de cada uno de los individuos de la población. La población, como yo la seleccioné, tiene 20 individuos y aquí se muestran los 20 ajustes de cada uno de los individuos de esa población. Tal vez hubiera sido más interesante, como digo, mencionar la diversidad de los scores en vez de los scores. Voy a volverlo a correr, voy a limpiar los resultados anteriores, voy a darle a ejecutar nuevamente y ahora se va a mostrar el, nuevamente el mismo procedimiento, se va a hacer la misma solución. Vean que los resultados no van a dar exactamente iguales. Primero porque la población inicial es aleatoria, pero los comportamientos de cada una de los elementos son esencialmente los mismos. Vean que el ajuste comienza a disminuir a medida que avanza la población, es decir, toda la población se va adaptando a medida que ocurren las generaciones. Por supuesto, esto es un tema generacional, no un tema de un individuo en una generación particular. En un tema generacional, todas las generaciones van avanzando hacia el óptimo, las distancias se van haciendo cada vez más pequeñas, es decir, que la población tiende a homogeneizarse. El mejor individuo, bueno, esto representa simplemente las coordenadas del mejor individuo, y nosotros debemos tener que el número de individuos con los scores deberían estar cercanos al mejor score. Entonces, el, el, el resultado que obtenemos tiene un punto, en este caso es menos 0.079 y 0.022. ¿Por qué no da 0? Bueno, porque no, casualmente, ninguno de los valores que se consideró valía 0. Pero si hubiéramos dejado mayor libertad para la creación del problema, hubiéramos podido, eh, digamos que hubiéramos utilizado una población inicial más grande, o hubiéramos permitido una mayor variabilidad, o hubiéramos permitido un mayor número de generaciones, entonces hubiera sido posible obtener un mejor resultado. Bueno, aquí tenemos otros mínimos que podríamos considerar. Yo no voy a mencionar todos, pero voy a considerar en particular este problema en particular. Este problema en particular, bueno, es un poco más complicado. También podríamos considerar este otro. El que estoy marcando ahorita se llama, esta es la función de Rosenbrock. Y la función de Rosenbrock es una función que se utiliza generalmente para verificar si un método de optimización funciona bien, porque es una función difícil de representar. Vamos a mostrar las soluciones entonces de ambos casos. Vamos a iniciar con la función de Rosenbrock. Vamos a analizar entonces la función de Rosenbrock dentro de un dominio de los números reales entre, digamos, menos 2 y 2. Vamos a definir entonces que la variable x va entre menos 2 con incrementos de 0.1 hasta 2. Y lo mismo vamos a definir para y. Y vamos a hacer un mesh grid. Entonces x, y va a ser igual a una rejilla que contenga a estos valores de x y y. Y ahora vamos a calcular z. La función de Rosenbrock, la función de Rosenbrock es 100 por x al cuadrado. Vamos a hacerla.
es 100 y para intentar utilizar las habilidades matriciales y vectoriales de MATLAB, esto sería x al cuadrado, elemento a elemento, x al cuadrado menos y esto al cuadrado más 1 menos x al cuadrado. Y ahora podemos hacer una superficie con x, y y z. Ok. Y el resultado es esta función. Esta es la función de Rosenbrock. Es muy utilizada para probar métodos de optimización. Esta función tiene un mínimo que no se ve claramente. Bueno, aquí estamos buscando el mínimo. El mínimo, bueno, cuando uno ve la función y uno la gira, uno ve que hay una región en el plano que es prácticamente plana, pero ahí hay un mínimo verdadero. Ahí existe un mínimo que no es fácilmente visible. Es fácilmente visible en la ecuación, pero no es fácilmente visible en la gráfica. Y ese mínimo ocurre en 1, 1. En 1, 1, esta función vale 0, exactamente. Entonces, bueno, la optimización de esto requiere algún análisis. Vamos a intentar resolver este problema utilizando los métodos de algoritmos genéticos de MATLAB. Entonces, nuevamente voy a tomar la función objetivo. Esto tiene dos variables, x1 y x2. No lo que voy a hacer es cambiar el nombre. Esto se llama objetivo ahorita, le voy a poner ejemplo 4. Lo voy a guardar con otro nombre, guardar como ejemplo 4. Ejemplo 4 porque la lista estaba de cuarto lugar en la lista que mostré de las funciones que podíamos optimizar. Ejemplo 4. Y vamos la variable x se va a dividir en dos elementos, x1 y x2. No vamos a utilizar la sección 2, que es de las condiciones de operación del problema, pero podría haber alguna condición de operación que nosotros necesitemos o un cálculo previo. Y simplemente el valor de j corresponde al resultado que queremos calcular, que es x. La función sería 100 por x1 elevado al cuadrado menos x2 elevado al cuadrado más 1 menos x1 elevado al cuadrado. Vean que aquí no estoy utilizando la notación matricial, podría usarla, pero no la necesito, porque esto evalúa esta función para cada uno de los elementos de la población. Y le voy a dar a guardar. Entonces, en realidad esto es mucho texto, como mencioné antes, para crear esta función. Yo podría, si quiero, lo voy a borrar, como está en el video, es más fácil de seguirlo luego. Puedo borrar todos los demás elementos que están aquí que no son necesarios. No voy a borrar aquellas instrucciones donde haya información, a pesar de que no se está haciendo nada con ella. Fíjense que quité este n igual a 2 no se está utilizando, a pesar de que está dentro de la función. Este pm igual a 0 no se está utilizando y este valor 0 tampoco se está utilizando, a pesar de que están dentro de la función. Lo estoy dejando porque a lo mejor yo para calcular j necesito colocar aquí algo que dependa de este valor 0. Por lo menos, supongamos que yo quisiera cambiar la función dependiendo de este valor y después probarlo cuando el valor vale 5. Entonces puedo cambiar valor por 5 y volver a hacer la ejecución y no tengo que modificar toda la función, sino nada más modificar una cantidad. Podría hacer distintos cambios en múltiples ubicaciones. Pero como en este caso esto no hace falta, también lo voy a borrar. Este valor lo agregué ahorita. Esta es la función que tengo originalmente. O sea, originalmente lo que es construido es una expresión que recibe una variable x, la divide en sus dos partes fundamentales y construye una sola operación. Esta es la función de Rosenbrock con la que estamos trabajando. Vamos a utilizarla para hacer optimización. Entonces, vamos a optimizarla. Lo que voy a hacer es borrar los campos del problema. Voy a voy a, voy a resetear toda la herramienta. O sea, la reseteo para que no quede ninguna información del que habíamos utilizado anteriormente. Elijo el método que voy a utilizar, que es algoritmo genético.
Luego elijo la función de ajuste que voy a utilizar. La función de ajuste es esta que acabo de llamar ejemplo 4. El número de variables que tengo es 2. Voy a establecer cuánto va a ser la población inicial. Este problema dijimos que era relativamente complejo. Voy a utilizar 200 elementos en la población inicial. Puedo usar 50 para 5 o menos variables, y si no 200, yo voy a especificar que son 200 individuos inicialmente. Luego voy a establecer cuántas van a ser las generaciones. Yo voy a especificar esto van a ser por lo menos 1000 generaciones. No tiene por qué ser 1000, tal vez esto sea excesivo. Y luego las gráficas que yo quiero. Yo quiero que esto, como hablamos antes, yo quiero que las gráficas que, que se obtengan sea el Best Fitness. Dijimos que el otro era el Best Individual. Dijimos que la otra era la distancia. Y por último, la diversidad de las puntuaciones. Si todo está funcionando bien, que creo que todo está bien definido, le podemos dar a iniciar. Y bueno, él deberá comenzar a hacer el análisis de la población en, utilizando algoritmos genéticos. Y va a intentar conseguir el resultado de la optimización. Vean que el resultado no es el que estábamos buscando. Aquí esto dio como resultado 0.35 y 0.12. Esto debería, si escribir bien la función, los resultados debieron haber sido 1 y 1, con un mínimo de 0. Esto, bueno, por supuesto que depende de la forma como uno establece la población, y como los valores iniciales son aleatorios, esto discrimina cómo vamos a trabajar. Sin embargo, a pesar de que yo había dicho que no íbamos a utilizar parámetros, que no íbamos a utilizar restricciones en la búsqueda, yo voy a establecer unas restricciones para los límites. Y yo sé que por la forma de la función, los resultados deberían estar digamos entre menos 3 y 3. Entonces voy a establecer límite inferior y límite superior para esta variable. Como sé que son dos variables, voy a colocar dentro de corchete cada uno de los límites para ambas variables. En lower, para la parte de abajo, y para la parte de arriba voy a colocar 3 y 3 dentro de corchetes. Voy a borrar los resultados que se tienen previamente y voy a volver a iniciar la optimización. De esta forma, los resultados están restringidos a esta sección y no posibilidades de colocar un número, digamos 833, por ejemplo, que pues, son coordenadas que son válidas en el plano, pero que no tienen significado para nosotros. Vamos viendo, aunque esto no ha terminado, que el mejor individuo tiene coordenadas aproximadamente 1, 1 en este punto. Esto lo puse a 1000 generaciones, estamos ahorita en la generación como 300, algo así, pero el mejor individuo ya es muy parecido al verdadero resultado que estamos buscando. Entonces, haber establecido un límite pequeño, por lo menos inferior o superior, para una variable, seguramente nos va a limitar y a mejorar el rendimiento de la optimización. Y esto es una de las cosas que vamos a lograr en este programa en particular. No era ventajoso utilizar 1000 generaciones. Yo utilicé mil generaciones para indicar que este problema era difícil y que hacía falta utilizar múltiples generaciones para conseguir el resultado. Pero como nos vamos dando cuenta, el ajuste de esto ya se resolvió hace 800 generaciones aproximadamente. No sé, en las primeras 10 generaciones ya se había conseguido cuál era el mejor individuo. Siempre existe un cambio, porque si esto no está modificando, quiere decir que el promedio del ajuste está disminuyendo. Es decir, que los individuos, cada uno de los individuos ahora tiene un mejor ajuste a medida que va transcurriendo el tiempo. Y las distancias van disminuyendo y, dicho de otra forma, la población en general va mejorando. Sin embargo, al colocarlo con 1000 generaciones, con un número muy alto de generaciones, se logra prácticamente la solución exacta.
Fíjense que la solución es, la primera coordenada es 1.01 y la segunda coordenada es 1.03. El valor de la función evaluada es 3.059. Bueno, que es el ajuste, el ajuste que tenemos de la función. Por último, vamos a mencionar la última de las 5 funciones que habíamos mostrado, de las cuales decidimos resolver nada más los más complicados. El último de estos problemas corresponde a esta función exponencial. Bueno, queremos representar esta función exponencial. Veamos que la función exponencial tiene variables w y z. Entonces, yo la quiero representar a través de esta plantilla. A esta plantilla le voy a poner ejemplo 5. Voy a poner como nombre ejemplo 5, lo voy a guardar. Recuerden que el nombre que tiene el archivo tiene que ser el mismo que el que tiene la función. La función se llama ejemplo 5, así que el archivo deberá llamarse ejemplo 5. El nombre del archivo y el nombre de la función deben ser deben ser los mismos. Fijémonos que el problema tiene una entrada que es x, pero tiene dos variables que son w y z. El número de variables son 2, la variable w es x1 y la variable z es x2. Luego, estamos utilizando condiciones, no tenemos condiciones generales de operación. Vamos a colocarlos, a no colocar ninguna, pero vamos a hacer unos cálculos previos. Para mostrar el uso de esto, vamos a hacer unos cálculos previos. Vamos a ver, fijémonos que este problema tiene dos secciones, o sea, hay dos sumandos. Vamos a calcular cada uno de los sumandos por un lado, aparte. Digamos el sumando 1, vamos a llamarlo como tal, sumando 1, y el sumando 1 es w multiplicado por la función exponencial de menos, vamos a hacer esto, bueno, vamos a terminar de escribir esto. La función exponencial de menos, y aquí ponemos w al cuadrado más z al cuadrado. Y este es el sumando 1. W por e a la menos w al cuadrado más z al cuadrado. Este es el primero de los sumandos y vamos a hacer un nuevo sumando. El sumando 2, que va a ser a w al cuadrado más z al cuadrado, y todo esto dividido entre 20. Aquí hay que colocar cuidado con la precedencia de los operadores matemáticos. Hay que colocar los respectivos paréntesis para que esa operación sea válida. Y la función f es la suma de sumando 1 con sumando 2. Sumando 1 más sumando 2. ¿Pude haber escrito todo una vez aquí sí, como lo he hecho en los ejercicios pasados? Pude no haber colocado esto. Bueno, yo pude, inclusive yo este denominador que vale aquí 20, lo podría colocar como un denominador y decir que esto es el denominador y decir que esto es 20. Y entonces ahora estoy utilizando todas las secciones de mi código. ¿Tengo que utilizar todas las secciones? No. Pero esto lo que muestra es la flexibilidad de utilizar un enfoque un poco más estructurado, donde tengo variables, condiciones de operación, cálculos previos y función resultante. Yo pude haber escrito todo directamente en un solo término para sacar de una vez el cálculo, sin tener que utilizar cálculos intermedios. Pero muchos problemas es necesario, como he indicado durante todo este video, es necesario colocar este tipo de cálculos. Entonces, bueno, yo creo que esto está bien implementado, voy a guardarlo. Y ahora vamos a resolver este problema en particular en MATLAB. Mentira, primero antes de, bueno, sí lo vamos a resolver, pero primero vamos a graficarlo. Vamos a decir que X, perdón, que W está entre menos, no sé, entre menos, creo que 10 es mucho, entre menos 5 y 5. Y Y igual perdón, Z igual que W. Y vamos a hacer un mesh grid. Es un mesh grid de estas variables. Para tener una idea, la graficación no es necesaria y hay muchos problemas en donde no puede resolverse. Pero en este caso lo que quiero es que tengamos una idea en este video de, de la variable con la que estamos trabajando y demás.
y vamos a llamar a la otra variable y, va a ser w punto multiplicado por exponencial de menos w al cuadrado menos z al cuadrado. Esto está malo. Esto es z punto al cuadrado y este debe ser w mayúscula y este es z mayúscula. Y esto nos lleva aquí el más w al cuadrado más z al cuadrado entre 20 y luego el paréntesis, porque sin el paréntesis esto no funciona. Y vamos a ver si esto quedó bien. W y Z son las W y Z son las coordenadas del plano. Y vamos a ver si esto se ejecuta bien. Y creo que no. Ah, sí. Este es el resultado. Creo que esto no era lo que quería lograr. Ah, no, sí, perfecto. Sí, este es el resultado de lo que quiero lograr, pero el rango es muy grande. Lo interesante ocurre en una región mucho más pequeña, que es la parte interna que se ve adentro de la función, ¿correcto? Entonces, ahí tal vez es más interesante resolver este problema. Entonces, vamos a modificar el rango a una región mucho más pequeña para graficar esto mejor. Vamos a decir que esto es entre menos 1 y 1. Vamos a volver a ejecutar esto. Vamos a mostrar, tal vez la región ahora es muy pequeña, pero aquí creo que se ve claramente lo que quiero lograr. Este es el problema que queremos minimizar. Vean que el mínimo, bueno, está en coordenadas 0 y 0.5 y el máximo está en coordenadas 0 y 0.5. O sea, uno es con la negativa, otro con el positivo. Este es el resultado de esta región. Entonces, este es el ejemplo que el que estamos trabajando, el ejemplo 5. Para hacerlo en MATLAB vamos a utilizar el toolbox de optimización. Nuevamente, estando en el toolbox de optimización, vamos a resetear la herramienta. Elegimos primero el método que será algoritmos genéticos. Luego elegimos la función se llama ejemplo 5 con el arroba. Esto tiene dos variables. Luego establecemos los límites de operación. Yo sé que la región que estoy buscando está, digamos, entre menos 2 y 2. Entonces digo que el valor es menos 2 y menos 2. ¿Ok? Para los límites inferiores. Y para los límites superiores digo que es 2 y 2. No tengo por qué utilizar. Puedo utilizar nada más los límites inferiores, por ejemplo. No utilizar límites superiores. Entonces esto implica que es mayores que menos 2 y menos 2, pero no establezco cuánto es el valor mayor. Depende del problema. Luego, en este caso en particular, no voy a modificar nada más. Voy a decir las gráficas que quiero, distancia y diversidad de los scores. Y vamos a ver qué ocurre. Esto debería funcionar correctamente. No establecí un número de población, no establecí una gran parte de los elementos. Habíamos dicho de la gráfica que el resultado debía conseguirse en menos 0.5 y 0. Y esto me dio menos 0.66 y 0. Ese menos 0.5 lo dije yo al ojo por ciento. Eso no es exactamente menos 0.5, ¿no? Obviamente no es menos 0.5. Menos 0, está entre menos 0.5 y menos 1 y el resultado que da MATLAB es menos 0.66. Además, hemos podido ver cómo las gráficas muestran el comportamiento de la población en el tiempo, por lo menos en las generaciones. Vemos que eh, el mejor ajuste fue de menos 0.40, el ajuste promedio, el resultado de la evaluación de la función dio menos 0.40 en el último punto, porque esto muestra el valor en el último punto. Vean que toda la población se ajustó hasta ese valor final, es decir, todos convergieron al mismo resultado. El mejor individuo, bueno, tiene coordenadas 0 y menos 0.6. Vamos a verla en una ventana aparte. Vemos que no, para la variable 1 esto da menos 0.67 y la variable 2, como no tiene barra, vale, está en 0.
la distancia entre los individuos tenían, uno puede calcular la distancia entre unos individuos a otros, pero a medida que todos los individuos convergen al mismo, la distancia entre ellos se hace cero. Es decir, que todos los individuos resultantes al final son el mismo individuo. Esto ocurre en la naturaleza, pero es raro que todos los individuos sean idénticos. Eso ocurre en los virus, en las bacterias y demás, que no haya diferencia entre uno y otro. Pero es muy raro. Obviamente esto no es una descripción de la naturaleza, sino inspirado en la naturaleza. Y por último, el histograma de los scores. Tenemos cada uno de los valores que se obtuvieron y qué tantas repeticiones hay. Por lo menos el de menos 0.4052 en la última población aparece 35 de entre todos los individuos posibles. O sea, hay 35 individuos que tienen este mismo score, que son los mejores de todos. Hay otros, y aquí se ve que en realidad no todos tenían el mismo score, no son idénticos, son indistinguibles, pero no son idénticos. Hay individuos, por lo menos aquí hay por lo menos un individuo que tiene un score diferente a estos 35. Entonces, bueno, podemos utilizar la herramienta de optimización de MATLAB para resolver problemas de algoritmos genéticos. Y estos problemas podemos modificar un conjunto de parámetros y analizarlos en función de la evolución de la población y en términos de esto determinar cómo es la solución específica de un problema en particular. Hasta luego.